paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todo su fruto y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todo, que la abundancia la goza. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Día del Trabajo, 1 de mayo del 2020, y leyendo lo que ya escribí, que me parece que es la mejor forma de iniciar el día de hoy, leyendo mi pensamiento sobre el tema. Millones de trabajadores sufren las consecuencias de la caída de la economía a niveles no conocidos por la humanidad. Dejan de manifiesto las consecuencias de la crisis, el desempleo masivo, el inicio de la escasez de productos esenciales, además del retraso de las cadenas de producción. Los trabajadores son los que mueven el mundo y crean toda la riqueza con la que los capitalistas lucran, especulan y despojan al mundo. 195 millones de trabajadores a nivel mundial quedarán sin empleo por esta crisis. Las empresas no se hacen responsables de aquellos que con su trabajo les hicieron concentrar riquezas inimaginables. Por todo el mundo se replantea la necesidad de un mundo más equitativo y de una retribución más justa. En ese sentido, cobra más fuerza la presión de los demócratas y republicanos de los Estados Unidos para que el gobierno de México reactive los sectores que garanticen que la cadena de producción vuelva a activarse. Sin ninguna consideración por la vida y la salud de los millones de trabajadores mexicanos. La realidad nos coloca en la necesidad de una transformación completa del modelo económico, más aún con la expectativa de que la crisis sanitaria duraría varios años. Lo principal es la vida de los trabajadores y no el lucro de los explotadores. Vivimos tiempos de canallas. Y así es como lo empiezo, así es como viene este inicio, primero empezando por las consecuencias, porque la temática que hemos decidido o que he decidido abordar a través de este ejercicio de comunicación es dar información acerca de la pandemia de COVID y no abundar en otros temas de carácter más político. Sin embargo, la pandemia de COVID nos impone, y sobre todo en una metodología dialéctica materialista, nos impone la realidad de los trabajadores y las consecuencias de un proceso deshumanizante y de un proceso donde se sabe, y que todo el mundo lo debe de entender, que quienes crean la riqueza son los trabajadores. Sin la acción de los trabajadores, sin los trabajadores en las calles, la economía se hace pedazos. No son aquellos que dicen tener el capital los que producen y provocan el dinero. Son los trabajadores por medio de su fuerza de trabajo los que han hecho que a través de la historia se pueda crear la riqueza.
todo para que la riqueza se quede en manos de unos cuantos. Estos pocos que se quedan con la riqueza, que la despojan, han mostrado la cara más cruda y más dura y más real de la hipocresía de la derecha, de la hipocresía de los explotadores, que nunca han tenido otro fin, nunca han tenido una finalidad humana, una finalidad bondadosa. El único fin de aquellos que buscan con su trabajo, con explotar a otros, es el lucro y el despojo de la riqueza que se produce. La producción de la riqueza no viene de la inversión de estos grandes terratenientes, dueños capitalistas, viene del producto del trabajo. Y cuando vienen las crisis, quienes deben pagar, porque jamás van a poner por encima de sus ideas, jamás van a poner por encima de sus ganancias a los trabajadores. Es así como llegamos a un 1 de mayo, donde venimos con una expectativa de la pérdida del empleo. 195 millones lo perderán. En Estados Unidos se ha llegado a la cifra de 30 millones de desempleados y en México vamos para 2 millones. En Europa empiezan a darse los inicios de una respuesta organizada en la que obviamente ni los gobiernos de derecha o de ultraderecha ni los gobiernos de izquierda progresista han sabido tener una respuesta contundente que resuelva las dificultades de las mayorías, mucho menos de las mayorías. La mayoría de los gobiernos han optado por medidas de protección económica, pero estas medidas de protección económica solamente van enfocadas a mantener la inversión de las empresas. Y eso ocurre tanto en México como en los Estados Unidos, como en Brasil. Y hay de gobiernos a gobiernos, hay de gobiernos inhumanos que desprecian por completo la pérdida de vidas que puede darse a través de esta situación. Y hay gobiernos como el de López Obrador, que es un gobierno que con todas las carencias que contaba el sistema de salud, está buscando cambiar esta situación. Ha respetado por completo los derechos humanos, pero se enfrenta de todas maneras con un sistema de salud golpeado, casi destruido, a una de las pandemias más grandes de la historia. Y aún así, con todas las carencias, el gobierno ha logrado sortear la parte más difícil de la pandemia. Han logrado detener el número de casos y prácticamente tenemos ya a la vista el pico máximo y el momento cumbre de la pandemia. Esto se dará aproximadamente entre el 6 y 10 de mayo.
Por ahí estaremos en el momento cumbre, donde se dificulten más las cosas. Hoy tenemos el 68% de saturación de camas de hospital. Quiero que se entienda, 68% es un nivel altísimo. Deja al gobierno de la Ciudad de México, esto es en la Ciudad de México, por cierto, a nivel nacional es el 30%. Es decir, que a nivel nacional no hay saturación. Donde está la saturación es en zonas específicas. Se dijo hoy, la Ciudad de México, Tijuana, Culiacán, Sinaloa, Villahermosa, Tabasco y Cancún. Son 5 ciudades que tienen una complicación. Y se explicó también, Guadalajara y Monterrey tuvieron la ventaja de aplicar las medidas de sana distancia mucho antes de que se presentara un número de casos alto. Y eso por supuesto que les ayudó y les ayudará. Entonces, por ahí es por donde empiezo, es por donde quiero darle un sentido. El 68%, miren, en los últimos días he estado viendo que hay un afán bastante turbio por dañar, por crear miedo, desconcierto, rabia en la gente. Mandan mensajes como dicen, así, sin ninguna prueba. Dicen que todo lo que dice el gobierno es una mentira y que la realidad es que ya no hay camas y ya no hay nada. Señores, el 68% de las camas están ocupadas. Esto quiere decir que ante un panorama general, ante un panorama de pandemia, tenemos la capacidad del 30% nada más para responder. Esto quiere decir que la mayoría de los hospitales de la Ciudad de México, 17 hospitales, están saturados. Si no lo entendemos y si queremos darle paso a medidas y a ideas que provoquen miedo y que provoquen lo que vimos hoy, que fue gente en Ecatepec ingresando a un hospital, agrediendo a médicos, diciendo que los médicos estaban matando a la gente, diciéndoles culeros, golpeando médicos, enfermeros. Eso es lo que logra el discurso de unos medios de comunicación que no tienen ninguna moral, que son medios de comunicación que su único fin es dañar. Es una histeria que está provocada. La histeria de aquellos que en lugar de tener una real empatía por quienes están resultando enfermos, están logrando dañar y crear descontento. ¿En qué país habíamos visto estas agresiones a personales de salud, a médicos, a enfermeros? ¿En qué país? ¿Cómo es que no entienden que la gente fallece? ¿Cómo es que entran a una morgue de un hospital? ¿Cómo es que será necesario desplegar la Guardia Nacional para evitar que la gente entre, ataque los hospitales?
¿Será necesario crear esas condiciones? Yo creo que lo que es necesario es que se revise el discurso de los medios de comunicación y de todos aquellos que están buscando crear un panorama de incertidumbre, de miedo en la mayoría de la gente, para evitarlo y realmente informar la realidad. La realidad es que tenemos el 68% de saturación y que hay que revisar en qué hospital te pueden atender. Y la realidad es que en 48 horas puedes fallecer de COVID. Y la realidad es que los médicos hacen todo lo que pueden y que su razón de ser y de estar ahí no es matar a la gente. La razón de ser y estar de los médicos, de las enfermeras, es salvar vidas. Esa es una situación que realmente, cuando veo las agresiones a un hospital entero donde no hubo intervención de la policía, creo que además los medios entran junto con los agresores. Hay un afán desestabilizador. El afán desestabilizador que busca decir que el modelo Centinela no sirve para nada cuando fue creado por los científicos de la UNAM, por matemáticos de la UNAM, matemáticos del Politécnico, de las universidades, los médicos que están en la Secretaría de Salud, el CONACYT. Decir que todo es mentira, que no hay nada, que no hay equipos. En Alemania no hay equipos, en Inglaterra no hay equipos, porque vamos a caer en ver en un enemigo en donde no está. El enemigo fue aquel que destruyó el sistema de salud. El enemigo es aquel que te despide, aquel que te baja el sueldo, aquel que no le importa tu seguridad ni tu salud cuando estás trabajando. Ese es el enemigo. El enemigo no es un gobierno progresista que acaba de llegar y que está haciendo lo mejor posible y que dejó en manos no del propio gobierno, no de los políticos, la dirección y el control de la epidemia. Y sí hay un político, Zoé Robledo. Y sí hay una institución que tiene problemas, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un problema grandísimo, grandísimo. Es un problema grave el que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en general, la pandemia está siendo bien controlada en México. Para darnos una idea concreta, clara, precisa, están las gráficas que estoy publicando todos los días. Casos por millón de habitantes. México tiene 161 casos por millón de habitantes. Comparado con Brasil, tenemos 3 veces menos. Brasil tiene 434. Comparado con Estados Unidos, tenemos prácticamente 30 veces menos casos. Ellos tienen 3.418 casos. Muertes. Somos de los países grandes el cuarto país menos afectado por muertes por millón de habitantes. 15.3 contra 30 de Brasil, contra 192 de Estados Unidos, contra 531 de España. México tiene prácticamente 15 veces menos muertos que cualquier país, y España tiene
2 veces menos población que nosotros. Es decir, mientras en México tenemos 130 millones de habitantes, en España son 65 millones. No entiendo por qué ese afán de crear incertidumbre, caos y pena, miedo, odio. No, sí lo entiendo. Es un afán desestabilizador. Sobre todo, la virulencia del ataque incrementa cuando vemos que hay, en todos sentidos, hay control. Ellos buscan de alguna manera crear más descontrol, más daño, y así vemos estas imágenes y estos sonidos y estas cuestiones que son realmente de una dificultad tremenda. ¿De dónde vienen estas cosas, estas imágenes? En serio, ¿por qué estas notas? En primer lugar, cada vez que vemos una nota en los medios de los hospitales que no reciben a alguien, no se ve más gente que la gente que están diciendo. Muy rara vez aparece el enfermo en cuestión. Hoy dicen, me regresaron al enfermo porque tenía tos con flemas. Bueno, tos con flemas no es un síntoma de COVID. Atiendan a los médicos no están ahí para dañarte. No es como ellos están pretendiendo decir que están pasando las cosas. En verdad, si seguimos por este camino, se va a lograr la desestabilización completa y vamos a perder mucho más, pero mucho más. Vamos a ver estas imágenes que son, para mí, escandalosas. Es una agresión. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Probablemente la próxima semana pues comenzaremos a ver uno de los problemas recurrentes en otros países que ya pasaron lo más difícil de esta crisis del coronavirus, el problema de la saturación en serio de hospitales. Hasta esta noche, en la Ciudad de México, 6 de cada 10 camas disponibles para pacientes graves está ocupada. En el Estado de México, 5 de cada 10 camas está ocupada. Debido a este escenario, las autoridades están reforzando el trabajo para retrasar lo más que se puede una crisis de hospitales. Los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México están terminando de adaptar las carpas donde se atenderá a pacientes con COVID, para ocuparlas la próxima semana si sus instalaciones se ven rebasadas. Es el caso del Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, en Iztapalapa. Ahí la Secretaría de Salud capitalina reportó un porcentaje de ocupación del 50%. Así luce el interior de las carpas. En cada cuarto se están instalando 2 camas y también fueron colocados tanques de oxígeno. Los cuartos están delimitados por lonas blancas. Al interior se observan los lavamanos. En el Hospital General de Tláhuac, el panorama es similar. Esta tarde ingresó una camioneta con tanques de oxígeno. Todos fueron llevados a la carpa COVID. Aún sin estar saturado, los familiares de los enfermos aseguran que la atención es mala. Si nos ensució, no lo cambiaron, no le daban agua tampoco. Entre los mismos enfermos se están robando su agua. Hay señoras que salen llorando porque de un momento a otro les dicen que ya los entubaron, cuando no te dan ni el informe. Hay hospitales en la ciudad que comienzan a saturarse, como el Hospital General de México. Los enfermos llegan a toda hora. La mayoría son casos graves que necesitarán oxígeno o ser intubados. Llegó aquí por un problema renal y se fue complicando
y le fue faltando oxigenación. Al tener la deficiencia respiratoria puede ser por una neumonía o incluso por el COVID. Y ante la duda se hizo una prueba, los resultados tardan de 3 a 5 días y habrá que esperar. El sistema hospitalario que funcionaba lo acabaron. Por sus reportes presupuestales, por sus proyectos que no generan, y si no lo quieren ver, qué triste. Ahora está mi paciente aquí, porque a lo mejor no tenía su estampita, ¿no? En el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, los servicios están saturados. Ya no hay lugar para pacientes que no cumplan con el cuadro de COVID-19. Como fue el caso de don Simón, quien en unos cuantos minutos salió del hospital sin una alternativa de tratamiento. Pues ahorita nos van a regresar al paciente, nuestro paciente. Ellos en 5 minutos determinaron que no era COVID. Si ellos nomás, a ahí se va, se avientan un volado, se queda o se va. ¿Sabes qué? No es COVID, ya llévatelo. ¿Cuánto dice tu papá? Tiene 60. Ya va ahí, señor. Sí, ya me voy, ya nos vamos a buscar la alternativa que le sigue. Sí, claro que sí. Como ven, no puede respirar. No puede respirar. ¿Qué se llama, señor? Ya sin oxígeno no puede respirar. ¿Lo revisaron bien? Como traemos de acá y le dijimos los síntomas, nos dijeron que él no es paciente COVID porque tiene tos con flema. Para la población que no cree, esto es una realidad. Quédate en tu casa. Estamos aquí para apoyar a la población, pero no si tú te quedas en tu casa. Apoya también a los servicios médicos. El gobierno de la Ciudad de México está listando 7 hospitales para que a la brevedad atiendan casos de contagios de coronavirus. El Hospital de Tláhuac, el Enrique Cabrera, el Belisario Domínguez, el de La Villa, el Hospital Ajusco Medio, el de Joco, el General de Iztapalapa, que es el único que va a ser híbrido, que es un hospital muy grande. Cada uno tendrá 120 camas más 10 camas con ventiladores y se prevé que para el 11 de mayo, pues por ahí se sumen 4 hospitales más para que sean 11 en total. ¿Cómo va la ocupación de hospitales en el Valle de México hasta las 9 de la noche? Esta es la lista de los 17 hospitales que reportan no tener disponibilidad de camas para atender pacientes de COVID-19. Anoche le informamos que eran 21 hospitales, hoy la demanda bajó, aunque sigue siendo alta. Los que... Adelanto porque es el programa completo que estás pasando en este momento, México, pero quiero poner esta parte. Un grupo de familiares de un joven llamado Arturo Guerrero internado por COVID-19 entraron a la fuerza al hospital. Argumentaban que no habían recibido informes. Al entrar, encontraron que su familiar había muerto y además se encontraron varios cuerpos embolsados en la parte trasera del hospital, lo que los hizo pues entrar en pánico. ¡Los están matando! ¡Los están matando! Aquí los están matando a todos en las Américas, los están matando, eso no es justo, eso no es justo. De todos los que tienen aquí, a todos, mire, arrumbados, compartan, Después de ver los cuerpos, los familiares siguieron recorriendo el hospital enfrentándose con médicos, enfermeras, personal de seguridad e insistían en que su familiar estaba bien el día de ayer y no se explicaban por qué estaba muerto pues el día de hoy. Incluso llegaron a culpar a los doctores de inyectar a los pacientes. Dinos qué pasa, ¿qué les dijo el gobierno? No sé. ¿Ustedes saben qué les están inyectando? ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues si les entregan bien. Le dije que qué les están inyectando y le hacen Vecinos, ¿qué soluciones? ¿Cómo se llaman? ¿Qué medicamento le meten? No la voy a tocar, pero sí la voy a grabar para que vean el rostro de esta pinche vieja culera. Señorita. ¡Puto! ¡Aquí! ¡Papas! No mames, yo le puse dolor de uno, güey, ¿por qué te dicen? Por eso, ¿qué está grabando, güey? ¿Usted está grabando? Ya ves que está tu familiar,
Las imágenes son crudas. En primer lugar, el noticiero aventando cosas como la estampita, ataques directos a la gente, ataques directos al gobierno, poniendo en duda completamente lo que está haciendo el personal médico, diciendo que no están atendiendo a los médicos, y por ahí ponen a un médico diciendo no hagan nada, apoyen al personal de salud. Eso para poner su cortina de humo de que no están atacando al personal médico. Están atacando al personal médico, están diciendo que los médicos no están atendiendo a las personas, y luego ponen esta nota donde en primer lugar entran a una morgue de un hospital sin protección, a la fuerza, acompañados del medio de comunicación, o no sé cómo difundieron las imágenes, y agreden de múltiples maneras a muchos médicos, además sin protección y poniendo en riesgo la vida de todos, porque tocaron los cuerpos, se metieron a un área de alto riesgo. Los cuerpos de COVID deben ser sellados. Estas personas abrieron los cadáveres hasta que vieron, y además acusaron a los médicos de matar a sus familiares. De ese nivel es la manipulación mediática y el afán de los medios y de una derecha o de una oposición que está buscando llevar al país al miedo, al desconcierto, y no hay ningún afán, ninguna empatía, como lo dijo López-Gatell, ninguna empatía por los muertos, por los fallecidos y por la gente que está arriesgando sus vidas. Están poniéndolos en riesgo, están poniendo en riesgo a los médicos. Y además, todas esas personas hoy tienen un grave riesgo de salud. Eso no es empatía. Esos medios de comunicación están provocando o van a provocar que haya más muertos. Si el gobierno ha logrado contener la epidemia, ellos pueden buscar que el desastre llegue finalmente. Hay 68% de saturación en los hospitales. Como vieron la nota, se están construyendo nuevos espacios. Si se está haciendo todo esto, es porque el gobierno está buscando proteger y ampliar su capacidad para atender a la gente, para salvar a la gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mantiene ese afán desestabilizador de los medios? ¿Y por qué nadie lo registra? ¿Por qué no registran esa realidad? ¿Por qué no se registra que los medios de comunicación y la derecha están buscando desestabilizar por todos los medios la realidad? Y nos muestran sus imágenes y es gente que está fuera del hospital y no hay muchísima gente. Es que es hasta ilógico que un hospital saturado donde no cabe más gente no tenga gente afuera, no tenga gente luchando por ingresar a su enfermo. ¿Por qué hay tan pocas imágenes de la gente enferma? Pues porque no lo hay, porque se está atendiendo de la mejor manera posible a los enfermos, porque los médicos hacen un esfuerzo, porque los médicos no están ahí para asesinar a la gente. Los médicos hacen un juramento ético, profesional, y esas agresiones que vimos son provocadas por
estos medios de comunicación y por la derecha o la oposición que está buscando desestabilizar al país. Bueno, yo creo que con eso me voy a ir. Vamos a dar un poquito las cifras. Antes de irnos, llegamos a 2.400.000, que a 3.400.000 casos, 239.000 muertos a nivel mundial. 7.04% es el nivel de letalidad por caso confirmado a nivel mundial. En México la letalidad es del 9.51%, es mucho más alta en el Reino Unido, que es de 15.5%, en Bélgica es del 15.71% de letalidad. En Estados Unidos ya llegaron a 1.131.000 casos confirmados, 65.000 muertos, y tienen en este momento una tasa de letalidad del 5.81%. Todos los días en Estados Unidos, hoy hubo 31.000 casos, hay un repunte en el número de casos grave, problemático, que puede llevarlos a tener la semana, otra vez, semanas de terror como las tuvimos hace una semana. España se estabiliza, Italia ya tiene 2.000 casos menos diarios, está cerca de lo que está viviendo México, ya en un franco retroceso, y por eso es interesante. O sea, México sigue teniendo menos casos que países que ya están en pleno declive. Lo que es preocupante es el Reino Unido, que ya sería en número de muertos, el día de mañana rebasaría a Italia y sería el segundo país con más muertos, y sería Estados Unidos y luego el Reino Unido. Los anglosajones, los países que han dominado el mundo, los dos imperios más poderosos de los últimos 2 siglos, hoy presentan los peores números en el tema de la crisis sanitaria. Así las cosas, México va bien, lo repito, lo reitero. Hemos coincidido con la situación de que al día 8 de mayo, en todos los análisis que he hecho, de que al 8 de mayo estará calmada, más calmada, y será el pico más alto de la pandemia en México. Y hemos coincidido, no hemos coincidido. La proyección que se hizo por parte mía de número de casos era que al día de hoy tendríamos 2.500 casos diarios. Otras proyecciones de otros compañeros y amigos llegaban a 3.500 o 4.000 casos diarios. No llegaremos a esa situación. No habrá un problema de tal magnitud. Hugo López-Gatell, el gobierno federal, han hecho todo lo posible por evitar que caigamos en ese problema. ¿Es necesario movilizar a la Guardia Nacional para proteger los hospitales? Claro que sí. ¿Es necesario organizar a la gente para la atención médica? Claro que sí. Se está haciendo un gran esfuerzo. Y eso se tiene que reconocer. Ya después veremos la otra cara de la moneda, que es la económica. Terminaré esta parte de mi intervención de hoy. Para mí es claro, hay un afán desestabilizador, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vuelvo a irme con la internacional. Hoy es Día Internacional de los Trabajadores. Viva la lucha de los trabajadores, viva el 1 de mayo, vivan los trabajadores, y que se unan todos, porque es momento de cambiar el mundo.
porque el mundo ya va a cambiar. No es posible que volvamos a la normalidad, porque en eso van nuestras vidas. Vámonos pues con la Internacional Socialista. Ahora sí vámonos con una versión más ad hoc. Más mexicana. Una versión mexicana. Bueno,
pues vámonos. Ojalá puedan ver todo el resto del video y dejemos un poco atrás este afán desestabilizador. Golpeemos directamente, señalemos lo que está sucediendo y veamos la manera de cambiar esta historia, porque es lo que se requiere, cambiar la historia. Si seguimos así después de esto, y si se siguen interponiendo e imponiendo intereses mezquinos, no habremos logrado nada y al contrario tendremos una situación mucho peor. Esto que vimos, la agresión a médicos, a enfermeros, es inaceptable y tiene un origen: la desestabilización y el miedo que quieren provocar. Lo dejo ahí. Hay que replantear también el modelo económico, hay que luchar y hay que hacer el señalamiento también claro. Los explotadores no están poniendo de su parte, ni nunca lo pondrán. Es necesario replantear la distribución de la riqueza. Veremos cómo se da. Mientras tanto, buenas noches. Los quiero mucho. No, sí los quiero. Y hagamos un poco de esfuerzo. Mañana voy a ver cómo está el asunto de participar vía YouTube en un programa que se hace, me imagino, a través de Zoom. Y trataré de seguir también con las transmisiones. Yo espero que no diario, y me gusta más la participación de la gente, pero no muchos se atreven a participar. Me gustaría tocar otros temas y a ver cómo resolvemos esta situación. Bueno, nos vamos. Cuídense. Buenas noches.